No es un fellow formal, todavía no tenemos reconocimiento de la universidad ni de la Sociedad Venezolana de Urología, sin embargo, vamos a iniciar los trámites para que esto se haga. Y la idea es que los primeros viernes de cada mes nos reunamos acá para discutir temas fundamentales de endurología o realizar actualizaciones. Recientemente, la AUA publicó las nuevas guías clínicas de litiasis, las cuales no se actualizaban desde hace aproximadamente 15 años. ¿Ok? Hay unos cambios súper interesantes y quisimos iniciar el primer club de revista con la actualización de estas guías clínicas para que nos evaluemos qué estamos haciendo en nuestra práctica de tratamiento de litiasis y podamos tomar decisiones adecuadas. Le voy a dejar a la doctora Marlene Mesa. Marlene es nuestra fellow en este momento acá en Policlínica Metropolitana y ella les va a dar la presentación de actualización, de las actualizaciones de las guías clínicas y bueno, posteriormente establecemos una discusión, anotan preguntas, respuestas y los comentarios. La dinámica para los próximos clubes va a ser más o menos similar, pero vamos a colocar una temática, ¿ok? Y vamos a utilizar algunos casos clínicos, alguna cosa interesante que vayamos observando. Perfecto. Buenas tardes a todos. Les dejo con Marley. Ok, buenas tardes a todos. Gracias a los asistentes el día de hoy. Es un honor para mí dar inicio a este tipo de actividades como fellow de acá de la Policlínica Metropolitana. Y bueno, es una iniciativa para pues mantener la vanguardia académica y bueno, espero que la podamos aprovechar y disfruten de esta presentación. Vamos a hablar, como lo comentamos, acerca de una de las guías de la AUA que fue publicada ahorita en febrero del 2026. Nos habla acerca de la litiasis renal y ureteral, del manejo de esta. La Asociación Urológica Americana se ha comprometido a proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo quirúrgico integral de pacientes con cálculos renales y o ureterales, incluyendo la decisión de observar en lugar de tratar a pacientes seleccionados. Vamos a llevarnos a partir de ahora estas últimas dos líneas porque la AUA hace muchísimo hincapié en esto en su actualización. Esta es la población de estudio, son revisiones sistemáticas seguidas de una búsqueda de la literatura primaria desde el año 2000 hasta el año 2025, la semana 20, además de las bases de datos de Medline y Embase. Tenemos que tener en cuenta que el panel supuso que las recomendaciones aplicadas o dichas el día de hoy también aplican para pacientes de la población pediátrica en base a opinión de expertos. Quiero que acá, ya que hay residentes, sepan que la AUA se maneja bajo esta clasificación radiológica, la que conocemos. Uréter proximal, desde la unión ureteropélvica hasta el borde superior de la articulación sacroiliaca, medio suprayacente a la pelvis ósea y distal desde el borde inferior de la articulación sacroiliaca hasta la unión ureterovesical. Entonces, para los pacientes con litiasis renal o ureteral, su evaluación preoperatoria, como ya lo sabemos, se basa en una historia clínica detallada, un examen físico del paciente donde vamos a examinar la región lumbar, los puntos ureterales y en general todo el paciente completo. Laboratorios que no deben faltar: hemoglobina, función renal, uroanálisis y urocultivo. Y los tiempos de coagulación para pacientes seleccionados. Son pacientes que tuvieron alguna hemorragia anormal o algún sangrado anormal no documentado. Tomografía abdominopélvica sin contraste. Esto es como que la base o los criterios que ellos ponen para que un paciente pueda ser llevado a mesa operatoria. ¿Qué nos habla la guía y nos hace muchísimo hincapié? Cultivo positivo, terapia antimicrobiana. Está terminantemente prohibido llevar a un paciente a quirófano y no iniciar la cirugía definitiva si
Lo anteriormente dicho se cumple. Ahora, tratamiento en pacientes con litiasis ureteral distal. Cálculos menores de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, recomiendan la terapia médica expulsiva con bloqueadores alfa-adrenérgicos, recomendado por 30 días. Esto es una recomendación fuerte a nivel de evidencia grado A. Se ha demostrado en muchísimos estudios que la silodosina aumenta la probabilidad de expulsión de cálculos. O sea que muchísimos estamos acostumbrados a mandar tansulón, pero la silodosina se ha estudiado que aumenta la probabilidad de expulsión hasta en un 50% más que el tansulón y en menos días. El tratamiento quirúrgico, ofrecer ureteroscopia o ondas de choque en este tipo de pacientes. Entonces, para pacientes adultos también mencionan que los cálculos menores de 10 milímetros en uréter medio y proximal también se puede ofrecer terapia expulsiva, pero ojo con esto porque es solamente en pacientes no complicados. ¿Qué son los pacientes no complicados? Sin dilatación renal, sin infección del tracto urinario, sin dilatación ureteral, sin antecedentes de litiasis y sin cirugías previas. Toda decisión, y la AUA hace hincapié en esto, debe ser observada con los pacientes. Debemos hablar con ellos sobre ventajas y desventajas relevantes adicionales en los procedimientos, probabilidad de requerir procedimientos adicionales, complicaciones, requisitos de anestesia, posible necesidad de un stent ureteral. Litiasis ureteral media y proximal. En cálculos menores a 2 centímetros se puede ofrecer ondas de choque, máximo 2 sesiones. En caso de que en una primera sesión no desobstruye, se debe considerar el uso de stent posterior a la onda de choque o ureteroscopia de primera opción. Como ley, aplican que la segunda sesión de onda de choque fallida se debe realizar ureteroscopia. Cálculos medianos, grandes o complejos, las ondas de choque, esto sí lo sabíamos, y la ureteroscopia pueden tener tasas de ausencia de cálculos muy bajas. Entonces, en estos casos se puede ofrecer un enfoque percutáneo que incluiría la nefrolitotomía percutánea estándar o mini-per, como ya lo conocemos, o ureteroscopia anterógrada. Y dispositivos con succión recientemente desarrollados. Está demostrado en muchísimos estudios que cuando usamos las camisas con succión aumenta la probabilidad de una tasa libre de cálculos. Tratamiento de pacientes con litiasis renal. Pacientes adultos y pediátricos con cálculos renales asintomáticos no obstructivos se puede ofrecer vigilancia activa o intervención quirúrgica preventiva. No necesariamente todos los pacientes van a quirófano. Esta vigilancia activa incluye estudios de imágenes periódicos y evaluación y manejo metabólico. No describen cada cuánto se deben realizar estos estudios de imágenes periódicos, sin embargo, pues todo va a depender también de la clínica de nuestro paciente. Ahora, tenemos esta tabla, este gráfico, que ya conocemos, sin embargo, hay cosas que sí asociaron a esta tabla nueva. Cálculos menores a 1 centímetro, no ubicados en el polo inferior, se puede ofrecer ondas de choque y ureteroscopia. Cálculos en el polo inferior se puede ofrecer menores a 1 centímetro, ondas de choque, ureteroscopia y percutánea. ¿Qué nos agregaron de nuevo acá? Considerar la mini percutánea. Cálculos de 1 a 2 centímetros. Aquí, en los que no están ubicados en el polo superior, debemos evaluar si tiene factores favorables o no tiene factores favorables. Un paciente que no tiene factores favorables, se puede ofrecer las ondas de choque, ureteroscopia y considerar la percutánea. En pacientes que tienen factores no favorables para realizar este tipo de cirugía, las ondas de choque no están recomendadas. Cálculos en el polo inferior.
eliminan también las ondas de choque. Entonces, en pacientes adultos con cálculos renales de más de 1 centímetro en el polo inferior, se debe informar que la nefrolitotomía percutánea se asocia con una tasa mayor de ausencia de cálculos que las ondas de choque y que la ureteroscopia. Esto es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia grado A. Hay que recordar para esto cuáles son los factores de peor aclaramiento del polo inferior. Entonces, solamente para que como practicidad, para que lo llevemos a casa, recordar el ángulo infundíbulo pélvico, que debe ser para peor aclaramiento menor de 70 a 90 grados, dicen algunas guías. La anchura debe ser menor a 5 milímetros y la longitud debe ser mayor a 3 centímetros. Cálculos mayores de 2 centímetros, nefrolitotomía percutánea. Y se puede considerar la mini-PER. Ahora, recuerden esto también. Estándar, estamos hablando de 24 a 30 French, es lo que dice la guía. Y mini nefrolitotomía percutánea, estamos hablando de menor a 22 French. Ya va. La nefrolitotomía percutánea con calibres miniaturizados puede llevar a una disminución de complicaciones sin afectar la tasa libre de cálculos. Entonces, disminuir el tracto o el calibre del tracto, menos tasa de complicaciones relativas a la dilatación, menor estancia hospitalaria, disminución de tasa de sangrado, facilita el tubeless y disminución del paciente, disminución del dolor del paciente. Para pacientes adultos sometidos a nefrolitotomía percutánea estándar o mini para litiasis renal, se puede utilizar ecografía intraoperatoria o fluoroscopia o ambas. Nosotros podemos llevar a un paciente, según la guía de la OA, a mesa operatoria solamente con uno, otro o ambos. El panel reconoce que en algunas instituciones la opción para el manejo de cálculos renales es la cirugía abierta, sin que sea práctico trasladar al paciente a un centro de excelencia donde existan otras modalidades de tratamiento. Sin embargo, en instituciones donde se disponga de equipo endoscópico, este debe utilizarse, ya que reduce la morbilidad postoperatoria. Recomendaciones generales de la guía. Debe administrar profilaxis preoperatoria. Recomendación moderada con un nivel de evidencia grado B. El antibiótico postoperatorio, y esto puede ser motivo de discusión, ellos recomiendan o ellos dicen que no proporciona ningún beneficio adicional. Eso sí, en pacientes sin infección de tracto urinario previo. En pacientes con cálculos renales y o ureterales obstructivos y sospecha de infección del tracto urinario, se debe iniciar drenaje renal urgente. No es necesario iniciar la cirugía per se. Con nefrostomía o stent con un grado de evidencia A. En pacientes con cálculos renales y o ureterales se puede ofrecer el tratamiento bilateral en la misma sesión. Esto con un grado de evidencia grado B. Esto en pacientes no complicados. En cirugía de cálculos bilaterales o cirugía en un riñón funcionalmente único, debemos colocar stent. En cálculos renales y o ureterales, ofrecer ureteroscopia primaria sin colocación previa de stent. Pacientes no complicados. Toma de imágenes de seguimiento inicial de 4 a 12 semanas. Metodología de toma de decisiones compartida. Y esto los hablan las 3 partes de la guía, porque esta guía tiene parte 1, 2 y 3. Y las 3 partes siempre mencionan esto, hablar con nuestro paciente. Ser más críticos. Es la idea de esta guía y bueno, no, no hay muchísimos cambios si nos damos cuenta las guías anteriores, sin embargo, son muy enfáticos en lo de hablar con el paciente, en que la mini-PER se está usando, la debemos usar y bueno, espero que
haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias por su atención. Bueno, chicos, escucho comentarios. Carlos tiene preguntas, comentarios. Y- Sí, sí, Bien. subieron el límite de 10 Ok. milímetros. O Subieron sea el que un paciente que llegue a una emergencia con un cálculo de 8 milímetros, tengo que ahora darle de alta y ver si en 72 horas lo expulso. Pero real, Si no es complicado. exacto. Si es obstructivo. Fíjate que ellos definen una cosa, o sea, son muy, yo lo siento más que enfático, divagan, lo dejan muy abierto a la decisión individual del urólogo, pero también tenemos que ver cuando ellos definen qué paciente puedes mandar a casa, y es Bueno, un paciente que no tiene hidronefrosis, exacto. que no tiene infección urinaria, que no tiene dolor. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuántos pacientes con una litiasis ureteral distal de 3, 4, 5, 8 milímetros no tienen hidronefrosis presente? O Bueno, sea, pues, prácticamente todo. te comento Entonces, esto porque casualmente el miércoles de ceniza ujú, falleció un paciente en el urológico con un shock séptico que tenían en observación en otra, vamos a decir, zona de Venezuela por 7 días porque tenía un cálculo de 3 milímetros. Y el paciente ingresó con un shock séptico y se murió. O sea, siempre es que lo importante de la evaluación inicial es cuándo hacer una ureteroscopia de emergencia o colocar un catéter Oleco. Ante la sospecha de infección urinaria, ante la persistencia de dolor, infección, insuficiencia renal o deseo del propio paciente. El tamaño no define la no define el decisión, manejo. el tamaño no define la decisión de tratamiento médico expulsivo o no. Hemos tenido pacientes, Carlos, que lo hemos mandado para casa con cálculo de 1 centímetro que no tiene ningún criterio, que el paciente no se quiere operar y el paciente expulsa la litiasis 1, 2, 3 semanas. O sea, Claro. ha habido casos. Sin embargo, manejar estos criterios, tener estos criterios en cuenta es lo que nos va a llevar a la toma de decisiones. Y es súper importante. Un examen de orina patológico es mejor hacerle una ureteroscopia a ese paciente antes de terminar en un paciente con un shock séptico, una sepsis urinaria que son en alto porcentaje fatales. El otro tema es que en las guías no mencionan la presencia de urinoma o extravasación de orina dentro de los No, parámetros. no utilizan esos para Pues, nada. ese, en mi opinión, es uno de los parámetros más importantes en mis decisiones si opero o no un paciente. Porque el paciente que tiene un urinoma perirrenal no tiene hidronefrosis, no tiene dolor y está obstruido Y está y obstruido. no la va a botar. ¿Me explico? Eh, o sea, le digo como medidas prácticas para las Es personas que que esa es están la haciendo idea, o sea, ese. irme un O poquito más sea, allá de las guías sí. clínicas y que ellos O sea, aprendan. tú ves ese signo en la tomografía de un riñón peludo con montones, con un espacio, vamos a decir, aumentado alrededor del riñón, donde hay extravasación de orina perirrenal, es indicación de cirugía. Así el cálculo tenga 2 milímetros, porque precisamente se va a seguir extravasando y esos son los casos que terminan siendo pielonefritis santogranulomatosas, etcétera, porque sencillamente el paciente no botó la piedra. Pregunta, chicos. ¿No les generó duda nada? Ajá. La doctora. Ok. No, Sí, bueno, yo creo que es súper importante lo que decía el doctor Carlos y tomar en consideración que es en pacientes no complicados. El paciente que les llega a la emergencia del hospital no es un paciente no complicado. Es un paciente que viene con dolor, es un paciente que viene con cólico y que muchas veces puede quizás estabilizarse con el tratamiento farmacológico que colocamos, independientemente del tamaño del cálculo, pero siempre va a haber signos, sobre todo en los signos vitales, que les van a decir, este es un paciente que no se debe ir a casa. Un paciente que a pesar del tratamiento está taquicárdico, es un paciente que a pesar del tratamiento los valores de laboratorio son muy importantes, la procalcitonina, los reactantes de fase aguda, porque, bueno, tenemos ese paciente de 4 milímetros que tú dices, bueno, es que esto es expulsable, le pongo tansulón y lo mando para la casa, ya le mejoré el dolor y lo mando para la casa.
Y es el paciente que si está taquicárdico, que si tiene los retratantes de fase aguda elevados, se va a casa y viene complicado, viene séptico. ¿Ok? Entonces lo importante es saber qué paciente no voy a mandar para casa, qué paciente no es candidato para esto, porque muy bien, las guías están especificadas, pero tenemos que individualizar el paciente al momento del examen físico y definitivamente el paciente que nos llega por la emergencia al hospital o el paciente que llega a la emergencia a la clínica no es el paciente al que le vamos a decir, señor, váyase para su casa y tómese la silodocina o la tansulosina. Sí, buenas tardes. Doctor, yo quería consultarle, más allá de la presentación de las guías, que son bastante claras, digamos en contraparte, en opinión de experto, porque entiendo que establecen que no recomiendan el Prestent en casos de pacientes que no están complicados. Quisiera saber, en ese caso, cuál sería su experiencia o qué es lo que usted recomienda. ¿Usted hace Prestent aun cuando el paciente, por ejemplo, en una litiasis renal polo inferior, que vaya a ser una cirugía interrenal, coloca o no el Prestent? Facilita el procedimiento y aumenta la tasa libre. Eso no hay ninguna duda. Sin embargo, siempre hay que ubicarse en el contexto de la práctica. Quiero poner esta lámina. ¿Puede el paciente pagar un Prestent en el caso del sistema privado? O ¿puedo en el hospital someter al paciente a un Prestent? Es la otra consideración. Tocaste un punto que es lo que yo quiero insistir, porque si vemos las indicaciones por tamaño de cálculo, ¿ok? Estamos abusando de ureteroscopia. Y continúa el mismo problema que se ha comentado en todos los foros, de que no hay una indicación precisa, tanto en las guías clínicas de la UA como de la EAU, no hay una indicación precisa que nos diga a este paciente le hago una ureteroscopia, a este paciente no le hago no le hago una ureteroscopia. ¿Ok? Porque cada vez estamos viendo más aumento de la complicación más importante de la ureteroscopia, que es las estenosis ureterales. Si vemos hace 15 años, Carlos, que no hacíamos tantas ureteroscopias, no teníamos tantas estenosis ureterales como estamos viendo ahora. Tú que tienes más tiempo en la Yo soy práctica. tan viejo que yo viví la época de las ureterolitotomías abiertas. Y en la época de las ureterolitotomías abiertas, las estenosis eran muy comunes, porque la cicatrización que quedaba de esos uréteres, vamos a decir, suturados en condiciones de emergencia, eran malas, aún colocando catéter. Entonces, yo tengo ya unos añitos viendo cosas y mi forma de ver las cosas ahora es más simple que antes. Una de las cosas que aprendí en el tiempo, y les digo, el peor enemigo es el cálculo del tercio superior. El cálculo del tercio superior es el enemigo más temible. Traten de huirle a ese tipo. ¿Me explico? Pónganle un catéter ureteral, traten de resolverlo, simplificarlo. Ustedes no están ahí para resolver los problemas económicos de los pacientes, ustedes están ahí para resolver sus problemas de salud. ¿Me explico? Si él se va con ese catéter ureteral bravo a otro lado, es 1000 veces mejor que tener un desgarramiento del uréter, una lesión del uréter, una lesión del riñón. He visto muchas de esas cosas, incluso en sitios muy buenos, por la buena intención de resolverle al paciente en el primer intento. Entonces, esa es la reflexión que la guía nos dice. El uréter, el litiasis ureteral de cualquier tamaño, obstructiva, en el tercio superior del uréter debe ser un stent y ya. ¿Me explico? Ese stent te va a garantizar que después, cuando tú vengas con un ureteroscopio semirrígido, flexible, no tengas complicaciones. Y las complicaciones en esas circunstancias con el paciente, posiblemente entrando a un área séptica con mucho tiempo de dolor, de noche, porque es una emergencia, es cuando ocurren las cosas malas. Entonces, ese es lo que nos dice la guía. El enemigo número uno es el cálculo ureteral en el tercio superior. Fíjense varias cosas interesantes. Uno, ¿qué les llama la atención de esta tabla? ¿Cuántos de ustedes han visto lo que es una litotripsia extracorpórea? Creo
creo que una de las cosas que dice la tabla y que lo repite enfáticamente la guía es las ondas de choque. Y lo repite como primera opción incluso en lesiones, en lesiones, pero sí habla un poco de las unidades ONFI, creo que decía en litos blandos. Pero es algo que no hacemos con, bueno, Ok, por lo no menos se hace, no nosotros se no lo hace porque hacemos. no tiene, o sea, tiene que entrar en el contexto, porque a lo mejor ustedes se montan en un avión y van a trabajar en España, o van a trabajar en Inglaterra, o van a trabajar en Francia, en donde todavía usan ondas de choque. ¿Ok? Donde todavía todavía hay centros en donde cálculos en uréter proximal los manejan con ondas de choque, sin stent. ¿Ok? O sea, van a ver cosas, entonces tienen que conocer lo que se hace. Pero fíjense que las guías son enfáticas y Marlene lo dijo, criterios favorables. ¿Conocen cuáles son esos criterios favorables? ¿Cuáles son? Una distancia piel cálculo menor a 10 centímetros, Ajá. un lito menor a 10 milímetros, o sea, menor de 1 centímetro, menor de 1000 unidades Homefield, que no esté en los cálices inferiores, no recuerdo. Ok. Que no haya infección. ¿Ok? Que no haya coagulopatía es la otra contraindicación y que no haya neurisma aorta abdominal. ¿Ok? Y que esté tomando aspirina. Perfecto, esos son los pacientes que van a ser sometidos a una onda de choque. Pero bueno, la realidad de Venezuela es que de las 10 máquinas de ondas de choque que había en funcionamiento hace 7, 10 años, creo que ninguna está funcionando en este momento. ¿Ok? Y el costo de sustitución de esas máquinas de ondas de choque es alto. Si tú vas a comprar una máquina de ondas de choque, te compras un láser de alta potencia, unos ureteroscopios flexibles y un nefroscopio. ¿Ok? Y se solucionan los mismos problemas. ¿Ok? Recuerden que las guías clínicas es precisamente para eso, para guiarnos en nuestra práctica. ¿Qué otra cosa? ¿Qué sigue? Ustedes están haciendo más ureteroscopia que percutánea. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Porque un cálculo de 2 centímetros le siguen haciendo una ureteroscopia flexible. Por la tasa libre de cálculo también, o sea, ¿Cuál es la tasa libre de cálculo? Vamos, eso es interesante. Vámonos con tasa libre de cálculo. las muchachas demostraron que con varias sesiones, Varias sesiones. ¿Cuántas sesiones? ¿Cuál es la tasa libre de cálculo de ureteroscopia? bueno, Para un cálculo de 2 centímetros. ah, Ok, Depende chévere. también de la... No. Fíjense, cuando ustedes manténganse en la práctica, yo sé, es una cosa que hay que insistir mucho porque lo que no podemos permitir en endurología es que se enseñe lo que no es correcto. ¿Ok? ¿Qué significa tasa libre de cálculo? que haya menor de 4 milímetros durante la cirugía o que no sea, Durante. o sea, después de la cirugía, ¿Al cuánto tiempo? a los 90 minutos. No. ¿No? Eso es una definición que tienen que tener. Tasa libre de cálculo no está definido. No nos hemos puesto de acuerdo en el tamaño. Uno, pero es a los 30 días. Ok. ¿Ok? Es la evaluación a los 30 días. Entonces, si tú necesitas más de una vez, ¿ok? Y eso lo podemos, eso vamos a tomarlo en cuenta. Vamos a comparar mini-PER, nefroper, nefrolitotomía estándar y cirugía intrarrenal en el próximo club para cálculos mayores de 2 centímetros. ¿Ok? Porque ya están saliendo los resultados de evidencia en donde te están diciendo, epa, sí, cirugía intrarrenal tiene menos complicaciones, es más sencilla de aprender, tiene toda una serie de cosas, pero la tasa libre de cálculo de nefrolitotomía percutánea con tractos mínimos son superiores, con una tasa de complicaciones clave en 1 o 2 más o menos normales y aceptables para los pacientes. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Porque si vamos a los números reales, la ureteroscopia, para igualar a Miniper, necesita de 1.5 a 2 procedimientos en cálculos mayores de 2 centímetros. Entonces, si tú le dices a alguien, o sea, si yo llevo a mi mamá para una consulta y me le dicen, bueno, a lo mejor tienes que llevarla 2 veces a quirófano,
Yo le digo, no, no, hazle una que vaya una vez. O hay pacientes que pueden decirlo al revés, ¿no? Yo prefiero ir las veces que sea necesario. Pero adáptense a otro contexto. ¿Cuánto cuesta en nuestros hospitales? Vamos a ponerlo así. En nuestros hospitales, ¿cuánto cuesta llevar un paciente a quirófano? No, no. Aquí. No es lo que cuesta el camillero, la enfermera, el anestesiólogo suspendió, no tengo el material, hoy se fue el agua. ¿Cuánto le cuesta? No, no digan la verdad. Todos sabemos aquí que los pacientes pagan. O sea, pagan el láser, pagan el equipo, pagan la cosa. Ajá. Entonces, no, no, no sé, yo no manejo esos números, de verdad. O sea, no, no, lo pueden hablar. 800, 1200. 800, 1200, ¿por dos? Esto en los hospitales que tienen láser. ¿Por dos? Porque los hospitales que no tienen láser, bueno, tienen que sumarle el costo del láser. ¿Por dos? ¿Por dos? Ok. Ok. ¿Por dos? No, y se le vence 2, 3 veces. Ok. ¿Y no es mejor decirle a ese señor toda esta realidad a que en una sesión de percutánea se puede resolver? Es que por ello la guía es bien enfática en hablar con el paciente. Consensuado. Consensuado. Seguimos bajando. Fíjense que ya cálculos de 1 a 2 centímetros te dicen considerar ureteroscopia y percutánea. ¿Ok? Sigue avanzando. Para ver una cosa, y que es lo que estamos hablando ahorita. No hay duda, en cálculos de 1 a 2 centímetros, la primera opción es ureteroscopia. ¿Ok? Pasa el otro. El último. Estos son los criterios de Sampaio. Y fíjense, cálculos mayores de 2 centímetros. ¿Qué recomienda la guía clínica? Nefrolito percutáneo. Estándar. Una estándar va a ir bien, que una bien hecha, va a ir mejor que una ureteroscopia de 2 horas, de 90 minutos. En 15, 20 minutos logran resolver el cálculo. El doctor, que quizás es lo que quiso también comentar, particularmente ahorita en el Pérez, es que no tenemos argüense. El argüense entonces, una de las razones que usted comenzaba, ¿por qué están haciendo más? Entonces, bueno, por tratar de ayudar al paciente, no tenemos argüense, entonces están esas litiasis de 2 centímetros, 2,5, pero sé que no es una excusa por esto que usted comentaba, pues, y la idea es aprender lo correcto. Usted, o sea, es que mi preocupación no es Sí. hay, o sea, en medicina hay dos cosas Sí. que tú tienes que aprender. Lo que es correcto, Claro. o sea, el deber ser, y lo que puedo hacer. Sí. Incluso, vamos a ver un comentario más allá. Cuando tú lees cada consideración de la guía clínica, para cada tamaño de cálculo, la guía clínica lo dice fácilmente. Si está disponible. Sí. ¿Ok? ¿Qué significa si está disponible? Si estás en un centro donde haya disponibilidad de hacer una nefrolitotomía percutánea, ¿ok? Haz la nefrolitotomía percutánea. Pero si no, la ureteroscopia sigue siendo una segunda opción en cálculos menores de 2 centímetros. Esas son cosas que tienen que ver, pero usted tiene que manejar también. O sea, usted tiene que decirle al paciente antes de entrar a quirófano, señor, esta piedra existe la posibilidad de con esto tener que someter a otro procedimiento, pero con esto no tener que hacerlo. ¿Ok? En una sola sesión. Entonces, si se van a dedicar a endurología, tienen que aprender a hacer otra cirugía. Que no es sencilla, no es fácil de aprender, pero que se aprende. Se aprende si la hace. Si no la haces, nunca la vas a aprender. Se capta la idea en ese aspecto. Totalmente. Y lo otro es que yo pienso que en un futuro próximo probablemente y podamos hacer ureteroscopias sin arco en C
Ojo, yo soy muy crítico de no tener el arco en C. ¿Ok? O sea, tenlo en el quirófano. Tenlo en el quirófano. Haz la ureteroscopia flurless, no pasa nada. Pero ten el arco en C, porque cuando necesites el arco en C te vas a meter un problema. Y no vas a ayudar al paciente. Y es lo mismo que decía Carlos. Bueno, tiene un cálculo ureter proximal, lo vamos a ayudar, lo saca el cálculo, pero me traje el uréter. Tuvo una avulsión ureteral. ¿Ayudé al paciente realmente? No. Entonces son cosas que tienen que pensar. Eso es muy discutible tal cual como usted está diciendo. Sin embargo, la guía también lo dice, que puedes hacer una nefrolitotomía percutánea solo con un eco en Lo quirófano. mencionaba así de primero allí. Y Tal cual lo dice. O lo- con un lo pensé. eco, o con un arco en C, o con ambas. Entonces, bueno, es como que el criterio de cada urólogo llevar a un paciente a quirófano nada más con un eco, Y la que sí la se ha experiencia que hecho, pero las complicaciones también claro. o el miedo que pueda tener el urólogo en ese momento son importantes, ¿no? Dependiendo del paciente Bueno, ya también. creo que estamos definiendo ya varias revisiones para los próximos clubes. Vamos a tener el compromiso. Déjame empezar a buscarle los trabajos para trabajar en cálculo de más de 2 centímetros. ¿Qué tenemos ahorita de evidencia, indicaciones y todo eso? Y lo discutimos. Y acompañarlo de la punción ecoguiada. ¿Ok? Para ver qué nos dice la literatura, más allá de lo que digo yo, más allá de lo que dice Carlos, más allá de lo que dice Joana o el doctor Arias como expertos, qué nos dice la literatura y compartimos más o menos nuestra experiencia. Bueno, bienvenido al primer club. Gracias por haber asistido. Ya nos vemos el próximo, vamos a definir fechas de una vez para tenerlos. Creo que, a ver, pero el viernes 3 creo que es Semana Santa. Entonces el viernes 10 de abril, ¿ok? Nos vemos aquí a las 2 de la tarde. Déjame definir si ponemos a Marlene a estudiar, a presentarnos todas las cosas, Con gusto. y a Vanessa Uquet es urólogo egresada del Hospital Militar también y está trabajando con el grupo en áreas foráneas, no aquí en Policlínica Metropolitana, y también ha manifestado interés en urología, entonces vamos a ponerla a estudiar, pero de repente hacemos un pequeño grupo o se los mando por correo, vamos a ir definiendo la manera de hacerle llegar la modalidad del próximo club para aprovecharlo mucho, mucho, mucho más. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Tú tenías un comentario. Ya vaya, no. Ya lo aclaramos. ¿Hay alguna experiencia de alguno acá haciendo punciones solamente ecoguiadas? Sí, De nefrolitotomía. sí, Solamente ecoguiadas. sí. En el hospital se Claro, hicieron dos. Pero estábamos con fusión, ¿no? No, se hicieron dos el año pasado solamente con eco. Y bueno, esos pacientes salieron bien, gracias a Dios. Ok. Yo creo Te ha que hecho la punción. ¿Cómo hiciste la dilatación del tracto? No, no fue la dilatación tal cual fue sin nada, o sea, Ok. con eco. con el eco todo. El que tiene, o sea, No. vamos a hablar un poquito del tema, pues. Vamos a hablar un poquito del tema. El que tiene la serie publicada más grande de nefrolitotomía percutánea con ultrasonido es Main Chi. En China tiene 15.000 casos publicados. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de este señor? Que cuando le han dicho cómo es la técnica quirúrgica para hacer la dilatación de tracto, no sé, yo lo hago al tanto. ¿Ok? Entonces tú no puedes enseñar algo que no puedes replicar. Perfecto. Y dos, cuando tú lees los trabajos de él te dice que él tiene el arco en quirófano. Por si acaso. Él tiene 15.000. O sea, el tipo tiene 15.000 percutáneas que él hace con ultrasonido solo. Pone, punza el riñón, pasa la guía, dilata el tracto, coloca el amplas con eco. Pero él tiene un arco en quirófano. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer, porque yo traté de hacerlo. Traté de hacerlo por ese mismo principio de,
Bueno, vamos a ayudar a los pacientes a ver cómo lo resolvíamos. Y la primera, perforé una pelvis. ¿Ayudé al paciente realmente? ¿No? Entonces, hay que ser, o sea, en urología no es una cosa que, bueno, vamos a hacer, vamos a ayudar, no. O sea, ten las cosas. Porque si este hombre que tiene 15.000 casos ya publicados y reportados en literatura te dice, yo tengo el arco en C y te lo pone, yo tengo el arco en C en quirófano, nos vamos a poner nosotros. Yo creo que hay que ser un poquito arriesgado para hacer esa situación, ¿ok? Me comprometo con usted, voy a buscar la serie de este señor para que la revisemos todos. ¿Y qué hace? Este par de funciones hicieron ecoguiadas o las que están describiendo, las hacen utilizando guía para la punción, pero no escuchan. Ah, perdón. Esas punciones que se hacen ecoguiadas o que han hecho, las hacen utilizando guiador para la punción. Esas sí se hicieron con guía. Sí se hicieron con guía. Y bueno, los motivos por el cual se hicieron, la verdad es que no es que fuimos a quirófano a realizar una percutánea con ecografía. La verdad es que no sucedió así. No disponíamos en el momento preciso de el arco en C, detalles técnicos, hospital público. Y bueno, se realizaron, porque nos pasó en 2 oportunidades. Y bueno, se logró. Pero no es algo que acostumbremos o que estamos haciendo en nuestra No, práctica diaria. ojo, yo no quiero pregunto criticar. porque, a ver, en la experiencia que estuve yo estando allá en el MPUH con el doctor Desai y el equipo de allá, ellos todas las punciones las hacen ecoguiadas, Ujú. ¿ok? Solamente la punción, ¿no? Después Con guía, dilataban con siempre, arco en C. ¿ok? Porque Lo que le pongan, no solo los 45, lo que le Completa. te da la certeza del trayecto que está siguiendo tu aguja, que es la importancia, y de hecho cuando ellos describen parte de la punción ecoguiada, es precisamente te dicen que es imprescindible tener el guiador para la aguja. Porque, ojo, todos los que hacemos nefrostomías percutáneas ecoguiadas lo hacemos sin guiador en general. O sea, de hecho, yo no he tenido en las manos un guiador para el transductor convex en adelante, más de los que tuvimos allá. Ellos hacen la punción ecoguiada y después pasan contraste para verificar que realmente punzaron por el cáliz. O sea, porque como uno tiene que tener la certeza de estar entrando por el cáliz para hacer un tracto seguro y que la dilatación no tenga ningún tipo de complicaciones adicionales, entonces si no, reposicionan la posición de la aguja, valga la redundancia, ¿no? Que es súper importante, porque no es solamente la dilatación del tracto, que sí es por fluoroscopia, eh, no hacen todo el procedimiento ecoguiado, sino que lo que hacen ecoguiado es solamente la punción. Pero todas son ecoguiadas, todas. Ya hay tecnología de fusión para funciones. Nosotros tuvimos en el hospital el equipo Venus que lo estaban probando y fusionaban la tomografía. Ellos fusionaban la tomografía con el ultrasonido. Y las funciones eran en un modelo tridimensional replicado y caídas directo. O sea, ellos lo ponían, la publicidad era como que si era el procedimiento más sencillo del planeta porque tenías la reconstrucción de la tomografía fusionada con el ultrasonido. Entonces, quizá para allá es que va. Hacia allá, eso es lo que le iba a comentar. Quizás en un futuro, a lo mejor ustedes en 20 años están enseñando nefrolitotomía percutánea ultrasónica y no tenemos mayor inconveniente, ¿ok? Pero yo quiero compartir con ustedes eso, que no sean tan osados, por favor. Y lo discutimos el próximo club de revista. Más allá de la punción está perfectamente válida. Me preocupa la dilatación del tracto, que es donde hacemos daño. En esa cirugía. La punción es sencilla. La punción es ecoguiada, guiada por esto. El daño lo hacemos cuando dilatamos el tracto.
Ese es el peligro de esa cirugía. No, la No es, punción es una aguja. Lo que le exacto. pasa a uno cuando se mete en la La subclavia, retina, cuando se mete en la exactamente, tal femoral. O cual. sea, uno la saca y hace ¿Ok? presión y no O sea, pasa nada. llévense ese mensaje que a mí me lo transmitieron cuando estaba aprendiendo. Me dice, la punción no es difícil. Lo difícil es dilatar el tracto. ¿Ok? Entonces, ecoguiado, y tú cuando escuchas, por ejemplo, hay una técnica que colocan un endoscopio flexible y están viendo la entrada de la aguja, que es un decir, que lo han hecho ecoguiado, pero la dilatación del tracto la hacen bajo guía endoscópica. ¿Ok? Y tú hablas con el doctor Fabio Sepúlveda de Brasil y él te dice, yo no me atrevo a dilatar el tracto con eco solamente. ¿Ok? Entonces, la semana, para el próximo club, tenemos pendiente entonces litiasis más de 2 centímetros, ¿ok? Comparar los diferentes tipos de tratamiento y vamos a hablar algo de ureteroscopio, de punción ultrasónica, ¿ok? Vamos a ver qué les consigo por ahí. Muchísimas gracias. Vamos a pasar